Listo. Ahí está. Y entonces recibe ese nombre. Empírico porque se trata de demostrar. También como ya lo hicieron en su trabajo, fue, o se le atribuye en este caso a Wilhelm Wundt como el padre de la psicología experimental. Su alumno, Tishner, el inglés, lo ayuda precisamente en esta tarea. Frederick Tishner. En 1890 la psicología llega a Estados Unidos y es una psicología prácticamente de una forma útil, se le ve así. Por eso se le llama psicología pragmática, porque trata de responder y, obvio, resolver problemas propios de la época. Tenemos sus autores, en este caso solamente voy a mencionar a John Dewey, y él precisamente lleva la psicología a otro nivel. Él funda una escuela y de hecho no le cobraba a los estudiantes y utilizaba esta escuela como un laboratorio. De hecho experimentó con los niños, pero tengan mucho cuidado, no crean que los ató a una mesa y les abrió el estómago, no. Fundó una escuela, tenían clases normales, pero también les daban talleres y veía precisamente cómo el pensamiento y el comportamiento, no solamente de los niños, sino de sus familiares, cambió y de hecho se desarrollaron. Y después Estados Unidos, incluido otros países, México, adoptó las aportaciones de John Dewey y por eso vemos en algunas escuelas todavía, se está perdiendo esto, que existan talleres de carpintería, de cocina, y que hacen que estos niños se adapten y que sean más responsables en cada uno de los hogares. 1900, fin de siglo, inicio de otro nuevo siglo, ya surge el psicoanálisis, tenemos varios autores, el fundador Sigmund Freud, Adler, Jung, después vienen los principales neopsicoanalistas o nuevos psicoanalistas como Melanie Klein y Lacan. En Rusia, también en esa época, funda en este caso la reflexología. 1910, mientras los mexicanos nos estábamos agarrando a balazos por la revolución, en Estados Unidos nace la psicometría, que es precisamente aquella parte de la psicología que tiene la intención medir habilidades cognitivas. Los estudios, en este caso de Pavlov, del ruso Pavlov, llegan a Estados Unidos y ellos comienzan a darle un sentido diferente y una aplicación, en este caso, a la conducta humana, y surge la psicología empírico-objetiva, mayor conocida como conductismo, donde tenemos a sus autores principales, Thorndike, Watson y Skinner. En esa década también en Alemania surge la psicología de la forma, mayor conocida como la Gestalt. De los años 1920 al 25, Rusia también vuelve a aparecer un hombre muy joven, muy inteligente, que da a conocer la psicología histórico-cultural, que hasta después, hasta 1970, es comprendido. De hecho, Vygotsky muere muy joven. Alguien está tosiendo. Alguien se está muriendo. Sí. Por eso, compañeros, también. Por favor, vayan al médico. En Suiza surge la psicología genética, con Jean Piaget, y desde luego que se da a conocer al resto del mundo también prácticamente 2 décadas después. En América, en el año de 1956, como ya también lo revelaron en su trabajo, se da la revolución cognitiva, donde surge precisamente la psicología preocupada por los procesos mentales, la memoria, la atención, la percepción, y que se le dio el nombre de psicología cognitiva. También surge en esa época algo llamado computacionalismo. Significa que hombres, estos autores, estudiaron precisamente de forma análoga
cómo trabaja una computadora, tomando en cuenta precisamente el desarrollo de lo que se supone funciona el cerebro humano. Entonces, ahí se dieron los inicios, en este caso, de la creación de las computadoras más rápidas, más inteligentes, y desde luego de la inteligencia artificial. También se dio el nacimiento de la psicología humanista existencial, los representantes más reconocidos, Abraham Maslow y Carl Rogers. Uy, me pasé. 1970, en América se da la psicología social crítica, y aquí se da en diversas partes del continente americano. En Argentina, Pichon Rivière comienza a escribir acerca de la influencia de los grupos en el comportamiento, los sentimientos del ser humano. En México llegan los españoles Montero e Ibáñez, hacen trabajos. Estados Unidos, Kenneth Yergin hace lo propio, y entonces la psicología social se da de forma prácticamente masiva en todo el continente americano. Se diferencia en este caso de la psicología individual porque toma diferentes conceptos, aportaciones de diversas ciencias como la antropología, la sociología y la lingüística aplicada. Eso es. También vamos a ir de forma muy rápida, en este caso, sobre la obra de Wilhelm Wundt, que habíamos quedado, en este caso, que es el creador de la psicología experimental. Nace una escuela de psicología, precisamente que se encarga de estudiar las unidades básicas de la experiencia humana, cómo se combinan estos elementos y dan como resultado la actividad mental. Todo esto ocurre en 1978 en la Universidad de Leipzig, en Alemania. Ahí tenemos una representación. Así era la universidad. De hecho, era un palacio prácticamente. Obvio, ya no existe, porque recuerden, Alemania estuvo en dos guerras. Obvio, la catastrófica fue la Segunda Guerra Mundial, porque bombardearon, mucha de la arquitectura alemana. Entonces, esta universidad, como la vemos en pantalla, ya no existe. Sí hay de una universidad en Leipzig, pero desde luego que ya es nueva, con arquitectura totalmente diferente. En este caso, Wilhelm Wundt no era psicólogo, a pesar de que creó la psicología experimental. Él era médico y además un filósofo. Por lo tanto, la psicología que él propone fue considerada como una combinación, un híbrido entre la filosofía. Esperemos que pase el heladero. Bien, ya se fue el heladero. Era una combinación entre la fisiología y la filosofía. Y él prácticamente, como crea la psicología experimental, él la comienza a ofertar como una carrera nueva. Entonces, la Universidad de Leipzig es importante porque es como las universidades actuales. Sale una convocatoria, se abre la carrera vengan a estudiar. Y de hecho, aquellos quienes lo hicieron obtuvieron un diploma, lo que ahora sería un título, que en este caso reconoce su formación profesional. Como buen médico, en su época, pues obvio, no había redes sociales, se tenía que leer libros. Wilhelm Wundt crea este concepto, que hace referencia precisamente a que el ser humano debe de tener un cuerpo de conocimiento sólido, organizado, y que para eso requiere precisamente del análisis de los textos, eso llamado filología. También como buen filósofo se preocupaba precisamente por el desarrollo humano integral. Por eso ahí dice desarrollo espiritual. Obvio, tengan mucho cuidado, no hace referencia a ningún concepto religioso. Sencillamente, como buen filósofo, creía que en este caso que la educación era el medio para que el ser humano se pueda desarrollar de forma íntegra, total, completa. Y desde luego que su formación siempre debe estar orientada hacia el bien, no solamente individual, sino al bien común. Y desde luego que todos aquellos que van a la universidad, de acuerdo con el pensamiento de Wilhelm Wundt,
deben de estar formados culturalmente, que sepan de su realidad, que sepan del contexto en el que viven y desde luego que estén abiertos a la experiencia con otras personas, con otras culturas. Esto no lo vamos a saltar, esto no es importante. Entonces, para Wilhelm Wundt, retoma en este caso la conciencia. Trata de dar cuenta cómo se conforma, cómo se llega a ese punto. Y como buen filósofo, emplea precisamente el método de la introspección, que es un método empleado en filosofía, desde luego que lo aplica a la psicología, y obvio, esto es normal porque él siendo filósofo domina, conoce el método, y es empleado precisamente para que las personas se den cuenta de lo que ocurre en su mente. Tenemos en pantalla precisamente una fotografía de cómo era su salón de clases y subía su laboratorio de psicología. Entonces nos damos cuenta que es un lugar completamente común y corriente. Un salón con mesitas, sillitas y desde luego sus instrumentos que van a ayudar en este caso a formular sus hipótesis y posteriormente su teoría. Aquí tenemos otra imagen. De hecho, vemos que haya graficado los resultados de sus experimentos y por lo tanto se le da ese nombre de estructuralismo o bien elementalismo, porque trata de dar cuenta de los elementos básicos o la estructura precisamente de la actividad mental. Y resulta que estos son los elementos básicos que encontró: la sensación, la imagen y la afección o sentimiento. Esta es la estructura de la actividad mental de acuerdo con Wilhelm Wundt. Valeria, adelante, te escuchamos. O sea, son como los sentidos de olfato, vista, tacto y todo eso, pero en este caso son básicos de la actividad mental. Está durmiendo. Sí, sí. En este caso, la sensación lo vamos a ver precisamente como la información que es recabada precisamente por los sentidos que acabas de mencionar. Ah, ok, gracias. Perfecto. Entonces, aquí están los mismos tres elementos, pero vamos, obvio, a diferenciarlos. La sensación y la imagen poseen precisamente dos características: la cualidad típica y la intensidad. Como ya lo dijo su compañera Valeria, la sensación es un fenómeno de la percepción, lo que captamos precisamente a través de nuestros sentidos. Y la imagen no es más que una idea o una representación mental, una especie de dibujo que nosotros creamos cuando estamos frente a la realidad. Entonces, la sensación, como la imagen, posee precisamente una cualidad típica. Entonces, podemos decir que tal objeto es más grande que otro porque lo estamos viendo, tal platillo es más dulce o salado en comparación con otro, porque obvio lo podemos probar. Y desde luego una capacidad de intensidad. Podemos decir, tal manzana es más roja que tal manzana, porque nos percatamos y hemos construido una imagen con respecto a lo que estamos viendo. Pero en este caso, la afección proviene precisamente de una emoción, y la emoción solamente tiene una cualidad típica, es decir, no tiene una intensidad, por la simple y sencilla razón de que las emociones se caracterizan porque son totales, completas. Entonces, yo cuando me siento triste, pues no me siento medio triste, sencillamente estoy triste y punto. Estoy feliz, me río, me carcajeo, y entonces hay una totalidad, no hay cosas a medias. Muy bien, ¿dudas? ¿Comentarios? No, profe. No, Ahora viene esta escuela de pensamiento, que de hecho ya vamos a ir más rápido porque hoy te van a entregar la actividad, es bastante sencilla. Entonces viene el psicoanálisis. Lo vamos a entender precisamente como diversas teorías, un conjunto de teorías, que en este caso explican la personalidad partiendo del supuesto de que existen fuerzas en el interior de nosotros y que no nos percatamos de la existencia de esta energía, de estas fuerzas. ¿Qué significa una teoría? ¿Qué implica una teoría?
¿qué significa una teoría? Es una pregunta. Adelante, Valeria. Es algo que se supone antes de hacer la comprobación. Pues sí, vamos a definirla como un conjunto de conocimientos, un cuerpo de conocimientos ordenado que tiene un sistema y que nos ayuda precisamente a explicar o a comprender un hecho, un fenómeno, una situación. Por lo tanto, ahí se dense cuenta, está hablando en plural, por lo tanto, el psicoanálisis son diversas formas de explicar la conducta humana, pero en consecuencia, todas esas teorías, a pesar de que son varias, coinciden que existen fuerzas de las cuales nosotros no nos damos cuenta y que son responsables, en este caso, de ser como somos. Como ya lo leyeron en su actividad y en su libro, el fundador del psicoanálisis es Sigmund Freud, entonces, obvio, tengan mucho cuidado. Psicoanálisis no es sinónimo de psicología. Como ya lo hemos visto y lo hemos discutido, el psicoanálisis es solamente una parte, una rama, una división, una aplicación de la psicología. En este caso, lo importante es la idea de algo llamado inconsciente. Por lo tanto, para la persona se le va a ser muy difícil explicar por qué piensa, por qué siente y por qué actúa de tal forma, sencillamente porque eso no está en su conocimiento. Sigmund Freud, como buen ciudadano de su época, le gustaba mucho leer y estaba al tanto, en este caso, de las publicaciones que realizaban, entre ellas el Círculo de Viena, recuerden sus clases de historia. Entonces, este Círculo de Viena estaba conformado por científicos de la época y ellos decían precisamente que era verdad, que era mentira. Perfecto, sí. Lo que estamos comentando forma parte, en este caso, de la tarea que van a entregar el día de hoy. Entonces, como iba diciendo, Sigmund Freud leía precisamente de lo que publicaban, lo que podría considerarse como revistas científicas, y entonces le gusta un término precisamente de la física, proveniente de las leyes termodinámicas de Isaac Newton. Le gusta teoría, la lee y por lo tanto la adopta y le sirve también de inspiración, en este caso, para su teoría psicoanalítica. Entonces, cuando decimos que existe un inconsciente dinámico, significa precisamente que existe algo dentro de nosotros que hace que nos movamos en cierta dirección. Y entonces, ya que Sigmund Freud decía que existía algo dentro de nosotros que hace actuar de cierta forma en nosotros, la pregunta es, ¿esa energía de dónde proviene? La única explicación que le da Sigmund Freud es precisamente esto, los deseos sexuales y los deseos agresivos. ¿Qué significa? Pues precisamente que dice que esta es la fuente de energía para que nosotros nos comportamos y actuemos de cierta forma. Desde luego que los neopsicoanalistas consideran que no es la única fuente en donde se obtiene esta energía. Llega a esa conclusión porque, como es médico, está precisamente en contacto con pacientes y muchos de ellos manifestaban dolores físicos, ceguera, sordera. Se les hacía el examen y resulta que estaban completamente sanos. La pregunta es, ¿cómo es posible que, estando sanos, manifestar en este caso problemas de salud? En aquella época existía un término muy despectivo, horrible, que en este caso se le daba a las personas. Cuando ya se demostraba que físicamente estaban sanos, se les daba el nombre precisamente de histéricos. Esa persona tiene histeria o es histérica. Significaba precisamente que físicamente estaba bien,
pero que emocionalmente no lo estaba. Y esto era debido precisamente a los problemas que trae consigo el ciclo menstrual. Entonces, en esa época pues, podemos decir que eran bastante... Florencia, adelante, te escuchamos. Y cuando te dicen que te pones histérico, ¿cómo qué significado tiene o Ah, perfecto. así? Pues haciendo referencia a este concepto, es precisamente decir que te encuentras, o se encuentra, perdón, de mal humor, inestable emocionalmente, pero es debido a los problemas menstruales. Entonces, de hecho, actualmente en esta época, ya es un concepto, una connotación totalmente desagradable, como si fuera una grosería, es un insulto. Porque decirle a una persona, te pones histérica o te pones histérico, es sinónimo, estás así por tu ciclo menstrual. Entonces, ya no da cabida para ese concepto, pero era muy empleado en aquel entonces. Muy bien. Sigmund Freud retoma, sí, efectivamente. Y de hecho ya no debe de emplearse este concepto. Sigmund Freud lo retoma porque le parece interesante que personas estando sanas físicamente presenten malestares. Y entonces transforma este concepto a histeria de conversión. Y este término es empleado precisamente para las personas que estando sanas físicamente presentan malestares, tales como ceguera, sordera, rigidez en alguno de sus miembros. De hecho, había personas que se quedaban inválidas, pero físicamente se encontraban bien. Entonces Sigmund Freud retoma ese concepto, lo transforma y entonces le da una génesis, un origen diferente a los trastornos físicos, perdón, a los padecimientos físicos. También, en este caso, una de las ideas que todavía se encuentran vigentes y son de utilidad, Sigmund Freud decía en este caso que si una persona tenía problemas emocionales, problemas en su niñez, y si no los arreglaba, los afrontaba, iban a crecer de forma progresiva a lo largo del tiempo y se podía transformar en psicosis. Entonces, este concepto de psicosis sustituye a un concepto también viejo y que no quiere decir absolutamente nada, como por ejemplo el de loco. Entonces, una persona psicótica es aquella que se encuentra fuera de la realidad, prácticamente está en su mundo. Y es muy probable que sufra alucinaciones, ya sea auditivas o visuales, debido precisamente a una situación que no se manejó de forma eficiente. Recuerden en este caso, decía Sigmund Freud, que hay algo llamado inconsciente que está fuera precisamente del alcance de los seres vivos y en consecuencia, ¿cómo se puede llegar a ese contenido que se encuentra oculto? Pues a Sigmund Freud se le ocurre la genial idea de utilizar los sueños, del contenido que aparecen en los sueños, precisamente para echarle un vistazo a todo aquello que se encuentra en el inconsciente. De hecho, él prácticamente crea este método, el método en este caso de emplear los sueños, para llegar a esta parte más profunda del ser humano. En el sueño existen escenas, imágenes que nosotros recordamos. Ah, ayer soñé tal cosa. Pues resulta que a esa parte que se recuerda del sueño se le llama contenido manifiesto. En cambio, a todas aquellas partes que nos parecen absurdas, no son más que símbolos precisamente de lo que está ocurriendo en nuestro inconsciente. Y a eso se le da precisamente el nombre de contenido latente. Es decir, por eso les coloco esta imagen. Entonces, obvio, vemos cosas absurdas. Un elefante volando. Eso es obvio producto de nuestra imaginación. Pero si se percatan, al fondo es precisamente unas nubes amenazantes, como de tormenta. Entonces, nos diría en este caso un psicoanalista
que esas nubes negras representan un símbolo, algo que le debemos prestar atención para interpretar el sueño. Adelante, Evelyn Bonilla, te escuchamos, y después a Eric Omar. Profe, ¿es cierto que cuando soñamos nuestra mente no descansa? Excelente. De hecho, nuestra mente jamás descansa, siempre está actuando. Y cuando soñamos, precisamente, es donde la mente es mucho más libre de poder actuar. Eric Omar. Te escuchamos, Eric Omar. Ah, sí, perdón, profe. Era que entonces todo, absolutamente todos los sueños tienen un significado, o sea, de cómo nos sentimos o cómo estamos mentalmente. Sí, efectivamente. Actualmente ya en estas nuevas generaciones, mm, muchas de las cosas que se encuentran en el inconsciente son productos de los diferentes medios. Entonces, no quiero parecer alarmista, pero las nuevas generaciones pueden o tienen el riesgo de desarrollar algunos trastornos si en este caso no controlan los estímulos a los que están expuestos, como ya lo hemos visto, los videojuegos, el cine, la televisión, eso puede afectar el estado de salud mental. Castro y después vamos con Tomay. Yo lo que le iba, bueno, a preguntar o sea, según yo había leído que o sea, porque no todas las personas sueñan, es cuando llegan como al sueño más profundo. Ujú. Y otra cosa que le quería preguntar es, por más absurdo que sea nuestro sueño, ¿siempre hay algo que rescatar de cómo pensamos o algo así? Sí, efectivamente, y adivina qué. Todas las personas soñamos, todas, todas, todas. El problema es que a veces no recordamos lo que soñamos. Me regreso un poquito a la imagen, y es precisamente eso. La persona no está al tanto de su contenido manifiesto, sencillamente porque no recuerda el sueño, pero de que sueña algo, sí está soñando. Incluso hay personas que sueñan en blanco y negro. De acuerdo con los estudios, con los últimos estudios en imagenología, se llegó a la conclusión de que aquellas personas que sueñan en blanco y negro tienen problemas con su imaginación, no está muy desarrollada. Hay otras personas, por ejemplo, que sueñan a colores, incluso sueñan con olores y sabores. Por lo tanto, su sueño es mucho más realista. Eso es. ¿Quién seguía? Tomay, ¿verdad? Sí, una pregunta. O sea, Sigmund Freud estudió la estructura mental, pero Ujú. bueno, yo leí que él toma tres cosas, que es el inconsciente, preconsciente y consciente. Pero mi pregunta es, ¿qué tiene que ver aquí el preconsciente o qué es lo que es preconsciente? Ah, perfecto. De hecho, ahorita lo vamos a ver con una imagen que está en su libro para comprender esta relación. Ahorita lo vamos a ver. Bonilla, ¿te escuchamos? Profe, ¿y los videojuegos cómo afectan en la salud mental? Ah, perfecto. Cuando en este caso hay un abuso de los videojuegos, por ejemplo, nuestra mente comienza a trabajar y llega incluso a confundirse, llega a mezclar el contenido de los videojuegos con la realidad. Y esto, obvio, se ha llegado a las conclusiones debido a los últimos atentados que se ha habido en Estados Unidos. Niños que lastiman a sus hermanitos, los arrojan por la ventana, y entonces, obvio, les preguntan, oye, ¿por qué hiciste eso? Ah, pues porque no hay ningún problema, porque tiene sus vidas extras. Entonces, aquí vemos cómo la mente humana puede llegar a confundir lo que está afuera con lo que está adentro. Y entonces ahí es donde se causan problemas. Valentina, escuchamos. Perdón, Valeria, Valeria, te corrijo. Valeria. Profe, ¿y cómo cuánto duran los sueños? ¿Tienen un tiempo límite o puede durar incluso toda la noche? Ah, Bueno, mira, todo el tiempo interesante. que No, dormamos. sí, efectivamente, son episódicos. Y de hecho, un sueño puede durar segundos, digamos, si lo logramos medir desde fuera, pero la forma en que cómo la vivimos puede ser prácticamente durante toda una vivencia, toda una experiencia. Entonces, el tiempo es relativo y desde luego, si lo vemos desde fuera, el tiempo es muy corto, duran minutos a lo máximo. Ahorita se va a cortar la comunicación, les envío el siguiente enlace